Ok, hermanos. Agradecemos, Señor, este tiempo que esperamos tener aquí en familia, Señor. Pero sobre todo, Dios bendito, te agradecemos por poder tener este tiempo, Señor, de estudio de tu palabra. Que tu nombre es proclamado, que vemos la belleza, Señor amado, de tu persona en Jesús, que conocemos tu soberanía, tu justicia, tu misericordia. Gracias, Padre, porque en este tiempo, Señor, hemos entendido, Señor, muchas cosas, y esto nos ha llevado a temerte, a perseverar, a gozarnos en ti, Señor, y solo en ti. Te pedimos, amado Señor, por todos nuestros hermanos que están cumpliendo este llamado de embajadores, que están cumpliendo su ministerio, Señor, como colaboradores tuyos en todo el mundo, Señor. Que están aún entregando sus vidas en esta hora o el día de mañana. Señor, gracias, Señor, por tu ser, su auxilio, su socorro, quien les sostiene de su mano derecha y que los levanta y que les recuerda aún, Señor, en sus peores momentos de cuánto tú les amas y lo que esperan, Señor, después. Alabado seas, Jesús, pues nos veniste a rescatar de la vida absurda y vacía, hueca, muerte, Señor. Gracias, Padre, porque nos diste vida juntamente con Cristo. Y aún hoy muchos de nosotros estamos aún quitando el vendaje y no vemos tu gloria, Señor. No vemos el cristianismo como suficiente en nuestras vidas, como el todo en nosotros, Señor, como lo más grande, Señor, pero sabemos que en su tiempo toda tu iglesia pensará, actuará, creerá de la misma forma. Te damos gracias, Señor, por cuidarnos hasta hoy de las artimañas del maligno y porque tu Santo Espíritu nos trae al arrepentimiento y a la fe. Gracias, Dios, por esta hermosa familia, por este hermoso ministerio, Señor, que me has dado el privilegio y merecido de servir, Señor. Sea en ti la gloria por siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, bueno, hemos estado estudiando acerca de los 2 miércoles pasados. Estuvimos hablando acerca de la propiciación del Señor, Cristo como nuestra propiciación. Vimos la propiciación en las Escrituras también, hermanos, después de haber visto la satisfacción y el valor infinito de Cristo. Eso es algo que me llena de gozo, hermanos. Lo comentaba el domingo, la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, es tan valioso que es imposible que aquellos que Él ha comprado puedan volver atrás. Me refiero hasta atrás. Parcialmente podemos equivocarnos, tomar un mal camino, ser sacudidos, aún violentados, hermanos, sacados del pecado, pero sabemos que si soy de Cristo, volveremos a Él por Él. ¿Por qué? Porque su sangre nos ha comprado y su sangre no tiene precio, no porque no valga, sino porque no hay nada que pueda alcanzar el valor de la sangre de Jesús, hermanos. Nada hay. Leíamos también, hermanos, al final del estudio el miércoles pasado, algunos textos importantes. Sobre todo sería el texto que hoy con el que vamos a comenzar a leer, Romanos capítulo 3, versículo 23. Capítulo 3, versículo 23 al 28. Dice la palabra del Señor, hermanos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Amén. Antes de irme, hermanos, tengo que aclarar aquí este punto. Nuevamente, cuando decimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, no quiere decir que el hombre es justificado por la fe y no hará las obras de la ley, sino que no es justificado por la ley, sino que el hombre que ha creído, que ha sido justificado por la fe, manifestará obras de obediencia. Es lo que dice Santiago: muéstrame tu fe sin obras y te diré que tu fe es muerta. Los católicos romanos, que defienden mucho la postura de la salvación por obras, dicen: mira lo que dice ahí. Si tú tienes fe, pero no tienes obras, no eres salvo. Las obras son un complemento y no, hermanos. El texto nos está enseñando que la salvación es solo por la fe. Solo por gracia, a través de la fe. No hay nada más que nosotros podamos añadir a la salvación. Porque la salvación, hermanos, que es por gracia a través de la fe, es otorgada o permitida por el sacrificio de Jesús. Solo por el sacrificio de Jesús. Y Jesús cumplió a perfección las demandas de la justicia de Dios. Eso quiere decir, no hay nada más que sume. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir Santiago cuando habla de obras? Que las obras nos van a decir que en realidad nosotros hemos sido salvados. Que en realidad nosotros hemos sido justificados, hermanos, por la sola fe. Las obras son una consecuencia de la fe. Y es algo que el creyente anhela tener, anhela manifestar, porque Cristo vive en él. No es el tema, pero quería aclararlo. La palabra puso, hermanos, que vemos en el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación, el miércoles pasado se los enseñaba, quiero recordarlo. Esta palabra puso viene de la palabra griega protetitemai. Y protetitemai significa poner delante o exponer a la vista pública. Cuando este texto o Isaías 53 habla de esa exhibición por la palabra poner o puso, nos está diciendo, hermanos, que no únicamente pone a su hijo ahí ya, sino esta palabra griega, la original palabra en los escritos originales, quiere decir que puso expuesto públicamente. Públicamente fue expuesto, y es el decreto de Dios, hermanos, que su hijo fuera crucificado y puesto públicamente como si hubiera sido un pecador. Entonces, esa palabra puso no la podemos leer y ya. Poner algo y ya. Esa palabra puso en este texto, hermanos, es protetitemai. Y significa poner delante o exponer a la vista pública, y esto incluye ser avergonzado. Ser avergonzado. Es avergonzar a alguien públicamente. ¿De qué tipo de vergüenza o cómo más o menos esto lo podría yo llegar a comprender? Imagina a la prostituta puesta delante de todos los hombres para ser apedreada. Dolor, tristeza, miedo, vergüenza, acusaciones, injusticia, porque de seguro muchos de los que querían apedrearla se habían acostado con ella. Esa misma vergüenza, esa exhibición pública para la lapidación, es la vergüenza que el Señor Jesucristo tuvo también, multiplicado por millones de pecados.
Esta palabra protetitemai es una palabra que tiene que estar constantemente golpeándonos cuando nosotros pecamos o somos infieles a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque esta palabra protetitemai me recuerda que el Señor Jesucristo fue exhibido públicamente por mi culpa. Por mi culpa. Yo he escuchado algunos testimonios por muchos medios de personas que por accidente matan a una persona. O algunas madres que por alguna negligencia o ocupaciones pierden a sus hijos, que se ahogan en albercas, que los atropellan. Y ese dolor y esa vergüenza de saber que no pudieron hacer nada o cuidar lo que les había sido dado como un hijo. Esa sensación, hermanos, de dolor es lo que el Señor Jesucristo tuvo. En la cruz no únicamente llevó los pecados, hermanos, sino también fue exhibido como si fuera el pecador. Como si hubiera sido su culpa. Como si hubiera sido su culpa, hermanos. Y fue el decreto de Dios. Esta es una doctrina que tienen que recordar, hermanos, porque no todos los creyentes creen esto, que Dios mismo es quien ha aplastado a su propio Hijo. De hecho, les suena algo grotesco y prefieren no creerlo. ¿Cómo crees? No, fueron nuestros pecados. De hecho, hemos visto, y últimamente por internet, por Facebook, circulaba un video acerca de la muerte de Cristo, y era un punto de vista científico, pero compartido por cristianos, acerca de qué fue lo que mató a Cristo. Y decían, no, pues el dolor y la posición de las manos, moría asfixiado. Por eso les rompían las piernas para que se colgaran en sus brazos y sus pulmones colapsaran. Ellos no quieren entender o no quieren creer o no les ha sido revelado que esa no fue la causa de la muerte de Jesús, hermanos. La causa de la muerte de Jesús fue el pecado de todos nosotros. El pecado de todos nosotros. ¿Y qué fue lo que recibió por el pecado de todos nosotros? Muerte. Pero antes de recibir la muerte, ¿qué recibió? Toda la ira de su Padre. Fue aplastado por su propio Padre, aplastado como su propio Padre, sintiéndose, como dice el Salmo 22, como un gusano, no como hombre. Entonces, esta palabra protetitemai me recuerda eso, hermanos, que Él se sintió humillado, exhibido públicamente, y lo peor de todo, que el sentimiento de que es exhibido por su propio Padre. Por su propio Padre, hermanos. Y esto fue preparado por Dios previamente, que fuera crucificado públicamente. ¿Con qué objeto, hermanos? Tanta obra de justicia y de ira. ¿Cuál es el objetivo de esto, hermanos? La Escritura nos enseña que el objetivo de Dios en esto, crucificarlo públicamente, es para revelar claramente a todos su justicia, su santidad, su ira, su amor, su misericordia. Si dices, ¿cómo es posible que digas que manifiesta misericordia y amor en la cruz? Si yo te recuerdo que tú eras el que tenía que estar ahí. Yo tenía que estar ahí. Y Él pagó por mí misericordia y amor. ¿Pero por qué fue ahí crucificado? Por su justicia, su santidad, por su ira. Por su ira. Entonces, muchas cosas se encierran ahí, hermanos, en la cruz del Calvario. Esta palabra que estudiábamos, propiciación, viene de la palabra griega hilasterón, y esta palabra griega se refiere al sacrificio hecho para expiar, para apaciguar o para aplacar la ira y para obtener un favor de una parte ofendida. Estudiábamos miércoles atrás que todas las bendiciones que se leen en la Biblia, sobre todo en la doctrina dispensacionalista, aquellos que toman la Biblia literal en todos los sentidos, las bendiciones son lo más mencionado por ellos. Bendiciones, 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 bendiciones. Que Dios bendiga tu vida y bendiga tu entrar y tu salir. Y que la gracia y la misericordia del Señor sean sobre ti, resplandezca tu rostro y las bendiciones. Sí, pero no gozan
De la misma manera, hermanos, que nos ha sido revelada a muchos de nosotros para poder entenderlo en totalidad esto, que nosotros somos bendecidos porque Cristo fue maldecido. Nosotros recibimos bien porque Cristo recibió el mal. Nosotros estamos vivos ahora y mi dolor de cabeza termina y las enfermedades se sanan en algunos enfermos y las cosas van bien porque Cristo recibió todo lo contrario. Cristo fue maldecido para que yo fuera bendecido. Esta palabra propiciación, hermanos, es esencial en nuestro cristianismo. Porque esta palabra hilasterón se refiere a ese sacrificio hecho para expiar, para apaciguar, para aplacar la ira y para conseguir algo a cambio de la persona ofendida, de Dios. Leíamos en Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la institución es por el sacrificio de Jesús. El sumo pontífice no es el Papa, es Jesús, el gran puente. Y es un gran puente porque era una gran distancia y abismal para poder llegar al Padre. Imposible para nosotros. Ni brincando, ni saltando, ni pegándonos, ni volando hubiéramos llegado a Él. Únicamente fue porque el Señor Cristo, que es nuestra propiciación, apaciguó la ira de Dios. Lo dejó satisfecho y consiguió todos los favores a cambio para nosotros. Así que si tú te preguntas por qué tienes algo bueno en tu vida o por qué cosas buenas pasan a tu favor, dale la gloria a Jesús. Eso quiere decir cuando cantamos toda la gloria a ti, Cristo, o cuando decimos a ti sea la gloria. No es únicamente como cuando hacemos alguna labor social o predicamos el evangelio en las calles y que decimos a ti la gloria. Aunque hay jactancia en nosotros por dentro de ese orgullo que tenemos de ser reconocidos. Y damos la gloria a ti. Hermanos, aún antes de poder haber hecho todo esto, es por Cristo. Por eso en realidad toda la gloria la lleva Jesús. No por lo que pudimos hacer, sino porque desde el principio todo lo que hicimos, al dormir, al despertar, al desayunar, al caminar, al tener recurso, al poder hablar, todo es por Jesús. Si no fuera por Cristo, nosotros no podríamos hacer absolutamente nada. Absolutamente nada, hermanos. En referencia a su obra. Aún, hermanos, esta propiciación ha sido de beneficio para los incrédulos. Es por eso que algunos piensan que Dios cambió. Aunque no lo creas, hay algunos que se dicen cristianos que dicen que Dios mutó. ¿Cambió cuándo? Es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios lleno de ira. Y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios lleno de misericordia. Entonces muchos se atreven a decir, es que no busques al Padre, busca al Hijo. Busca al Dios nuevo, al de hoy, al del Nuevo Testamento. Él es el que tiene el amor. Porque si vas con el Padre, no, pues obviamente te va a destazar. No, hermanos, Dios es uno. Dios es uno, claro que el puente es Jesús, el intermediario es Jesús, el pacificador es Jesús, aquel que hace las negociaciones, tomándome del hombro y tomando del hombro al Padre, es Jesús. Es Jesús, pero Dios es el mismo y no ha cambiado. Entonces, ¿por qué ya no hay las plagas y las destrucciones y las lepras y todas esas cosas? Porque Cristo apaciguó la ira de Dios. Y eso ha sido de beneficio aún para el incrédulo. Aún para el incrédulo. Aún para el incrédulo, hermanos. Pero por un tiempo. Por un tiempo. Como están las cosas ahora, hermanos, que no nos metemos mucho en ese tema, mas sí nos importan. Matrimonio igualitario, adopción de niños, matrimonios sexuales, de homosexuales. Y ese tipo de cosas que enseñan en la escuela y todas esas cosas que para la gente es un acto muy bueno tolerar. Déjalos, cada quien su vida, qué bonito. Todas esas cosas que van en contra de Dios, que ahora se han convertido como en la nueva Sodoma y Gomorra. El Señor no va a dejar de castigarlas. El Señor vendrá, hermanos. Pero toda la ira que ahora está apaciguada y dormida es por Jesús. Es decir, la gente, los homosexuales que no han recibido su castigo y ser asesinados, hermanos, justamente por el Señor, por rebelarse en contra de Él, le deben su bienestar al Señor. Temporal, hermanos. Pero este bienestar es temporal, es
para bien de ellos. Porque ciertamente la Escritura dice que el Señor quiere que se arrepientan. El Señor quiere que procedan al arrepentimiento. Si alguna vez te preguntas por qué algún pecador muy pecador no ha muerto, y si tú puedes atar que Dios es el dueño de la vida con la situación, aún sea un pecador, supongamos un depravado sexual, alguna persona que tiene en su mente pura suciedad, pornografía y pensamientos lujuriosos, o con jóvenes, con niños, con niñas, ¿por qué no muere? Porque Dios es paciente para con él, no queriendo que muera en el infierno por la eternidad, sino que proceda al arrepentimiento. ¿Pero cómo que Dios no es justo? Sí, pero es que desató su ira sobre Jesús y está teniendo misericordia del pecador, con la intención que se arrepiente y sea salvado. Porque de lo contrario, aquella ira que el Señor Jesús apaciguó, caerá sobre aquellos que no estén en Jesús. Aquellos que no estén vestidos de las pieles del Cordero de Dios, serán terriblemente, hermanos, angustiados por la eternidad. ¿Quién podrá aguantar si el mismo Jesús, siendo que iba a resucitar, que era amado por el Padre, que él no iba a ir al infierno a pagar una condena? Hermanos, que tiene una relación perfecta, sudó como gotas de sangre en su humanidad, en su carne, sabiendo lo que era la ira de Dios, conociendo que era eso. Jesús, el Rey, el que cargó el pecado de todos los suyos. ¿Qué será para aquellos que no son Jesús y que van a recibir todo ese castigo eterno, hermanos? ¿Por qué Cristo no ha venido? Porque es misericordioso y no quiere que nadie perezca. Porque es un Dios lleno de amor y de misericordia, hermanos. Es el mismo Dios que en el Antiguo Testamento se ve reflejado en la paciencia que tenía para un pueblo infiel. Porque no creas que aquellos que les abrió el mar, que alimentó durante años, que los cuidaba con sombra y fuego y que los estableció en una tierra prometida, no creas que eran santos en toda su manera de andar. Eran pecadores, hermanos. Muchos de ellos eran adúlteros, ladrones, homicidas. Y el Señor siempre ha sido paciente con ellos, como con nosotros, hermanos. Y el Señor sigue siendo paciente con el mundano. El Señor está dando oportunidad que su pueblo, sus embajadores, estén corriendo el mensaje del Evangelio, a fin de que sean alcanzadas las personas que están viviendo en rebeldía a Dios. Es una belleza, hermanos, porque si hemos entendido hasta hoy que nadie merece el cielo, que nadie merece ser salvo, que todos merecemos el infierno, ¿cómo el Dios todopoderoso, justo y santo está tolerando todo eso, hermanos? Es por Jesús. Jesús se puso ahí a recibir todo el fuego de la ira de Dios. Veíamos hace poco una imagen de una mamá venado que se entregó a unos leones, o no recuerdo qué eran, unos felinos. Se entregó para que sus hijos pudieran, pero se entregó literalmente, hermanos. Vio que los animales, las bestias iban siguiendo a sus hijos, se puso en medio y se quedó parada. Y lo más impresionante, que se quedó parada viendo que sus hijos pudieran irse mientras era devorada. Y algo así puede dolernos. ¡Qué imagen! La imagen de Jesús, el Cordero de Dios, muriendo por pecadores que no pecan como un animal inconscientemente, sino pecan como animales conscientes. Eso es muchísimo peor, hermanos. Saber que el Hijo se entregó ahí, que fue exhibido. Esta palabra, hermanos, protetitemai, es exhibido. No por los hombres que colgaban ahí, no por su Padre. Y aún fue decretado desde la eternidad. El Padre estaba dispuesto a entregar a su Hijo como Abraham a su hijo en el holocausto. Nada más que en lugar de no enterrar cuchillo, el Padre lo enterró en su Hijo en repetidas ocasiones. Hasta matarlo. Esta es la palabra propiciación, hilasterión, que es un sacrificio hecho no para otra cosa que no sea para expiar, para apaciguar, para aplacar la ira y obtener un favor de una parte ofendida. En la cruz, hermanos, literalmente sucedió esto. Dios expuso a su Hijo delante de todo el mundo, no para que fuera admirado y honrado y alabado, sino para que fuera avergonzado.
No fue puesto para que le aplaudieran como cuando entró a Jerusalén, sino fue puesto para que lo humillaran como el ladrón, como el asesino, como el violador, como el secuestrador. Debió haber sido avergonzado. Su propio Padre. Entonces Dios expone a su Hijo en la cruz delante de todo el mundo como propiciación por el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué puede haber esta propiciación? ¿O por qué puede haber una expiación? ¿Por qué podemos ser salvados? Por su sangre. Si tú te preguntas, ¿qué es lo que nos salva? Muchos dicen arrepentimiento, la fe, la santidad. Todo esto es parte. Lo que nos salva es su sangre. Su sangre. ¿Por qué? Si la Escritura dice que es por gracia, por medio de la fe, en su sangre. Si no hay sangre, no hay expiación. Tenía que haber un sacrificio. La paga del pecado es muerte, y la muerte exige derramamiento de sangre. Siempre, desde el Antiguo Testamento, tenía que morir, tenía que derramar hasta la última gota de su sangre. Dice el versículo 25, quien Dios puso, de Romanos 3, a quien Dios puso como propiciación. ¿Cómo? ¿O por qué? ¿O por medio de qué? De la fe en su sangre. De la fe en su sangre. La interpretación más natural de esta frase, hermanos, es que los beneficios de la propiciación de Cristo son recibidos por la fe. Entonces resumimos, según este texto y muchos otros cientos de textos que hablan de la salvación por la sola fe, nos está diciendo es que mi predicación y tu predicación obviamente incluye ley. Incluye ley. Si yo no predico la ley en un inicio, pues la gracia no es bien apreciada. Insistimos, si tú no estás enfermo de cáncer y yo te enseño muy entusiasta que tengo el antídoto del cáncer, pues te puede dar gozo si tienes familiares enfermos de cáncer. Pero no es lo mismo que estés con cáncer y que te diga tengo el antídoto del cáncer. Porque ahí, hermanos, y la ley es lo que hace. Mucha gente piensa que por su buen comportamiento es salva. O mucha gente piensa que tiene que hacer algunas cosas para poder obtener la salvación. Y lo peor, que podrían hacerlo. La ley me dice no puedes. La ley moral de Dios me dice tú no puedes. Tú no puedes. Entonces me comporto bien, educo bien a mis hijos, trabajo bien, soy fiel a mi esposa, riego mis plantitas, le doy de comer a las palomas, visito a los viejitos, a los huérfanos, los visto, todo bien y digo, ya me gané. La ley se pone ahí, ¡pum!, enfrente. Como el joven rico, hermanos, se pone enfrente como una gran barrera gigante, impenetrable, de metros y metros de anchura que yo no puedo cavar a través de ella. Y me dice, tú no puedes. Manifiestas bondad, moralmente la gente ve que eres una buena persona, manifiestas virtud, pero la ley exige mucho más. Estás imposibilitado. Entonces, ¿cómo puedo ser salvado? De ninguna manera. ¿Qué? De ninguna manera puedes salvarte. Ni tú, ni tu familia, ni nadie. Nadie absolutamente puede ser salvo por su propia voluntad o fuerza. Y en ese momento, hermanos, es donde la buena noticia brilla. Pero Dios mostró su amor para con nosotros, en que estando en esa condición de muerte, Cristo pagó por nosotros. Él fue nuestra propiciación. Dios Padre expuso a su Hijo Jesús, el único perfecto, el único que podía cumplir su ley. Era su ley, era el único que podía obedecerla. Esa ley, hermanos, que parecen prohibiciones, que para muchos que no son cristianos es como absurdo, ¿no? ¡Qué locura! ¡Ah, no fumas, no tomas! De seguro eres cristiano y te lo prohíben. Nadie nos prohíbe nada, hermanos, sino que empezamos a encontrar el sentido o el escape solo a Jesús. Y Jesús es tan suficiente que cuando Jesús es el dueño de mi vida, yo no necesito ninguna otra cosa más. No porque me vayan a llevar al infierno. Yo ya iba al infierno sin vicios, sino que todos los vicios, de todos los tipos de vicios, todos los pecados, hermanos, todo el tipo de pecados, para mi carne es algo que yo debo de hacer y soy insaciable.
Yo soy insaciable en cuanto a la carne. El que toma, comienza tomando un poco, termina tomando más. El que ve pornografía poquito y termina con más. El que es infiel empieza poco a poco, cae al anzuelo y es un súper infiel. Y así es. Y el pecado a donde nos está llevando es a lo que ella reclama, a lo que él reclama. ¿Qué reclama el pecado? Muerte. Muerte. Eso es lo que Satanás quiere hacer, que ninguno se le vaya. Ofrece toda clase de pecado, ofrece riquezas, ofrece fama, ofrece fortuna, ofrece la droga, ofrece el alcohol, ofrece las mujeres. ¿Por qué? Porque quiere aniquilarte antes de que el propiciador llegue a tu vida, antes de que Jesús llegue a rescatarte. La realidad, hermanos, que si todas las personas pudieran ver al menos un segundo el infierno, todos correrían a Jesús. Pero parte del pecado y la maldición de Dios es que estemos ciegos en la carne para ver lo espiritual, porque estamos muertos espiritualmente y no podemos ver lo espiritual, no entendemos. Estos mensajes para los que no han nacido en Cristo son locura. Escuchan, dicen, ¡qué locura este cuate loco! Está hablando de la muerte, del infierno. Oye, ¿qué estás haciendo ahí? Pero esto no es una alerta, no es una alarma, no es una condenación, al contrario. Es entender, Señor, de lo que tú me has salvado. Ahora a lo mejor la oportunidad que tienen todas las personas de ser salvadas. ¿Por qué? Porque no es por sus obras, es por Jesús. Y Jesús ya murió, Jesús ya pagó, Jesús ya derramó su sangre. Por eso es que hablamos al principio que las obras manifiestan salvación. ¿Por qué? Porque el salvo se ha dado cuenta de lo que su Señor hizo. Comienza a quitarse la pudredumbre. O aún cuando se mancha, se lava otra vez en la sangre de Jesús, espiritualmente hablando. El Señor una única vez nos rocía con su sangre. Pero recuerda su sangre y dices, yo soy limpio, yo no tengo más nada que ver con el pecado. Mis ojos deben de ver a Jesús, no la lascivia debe de dominarme. Los vicios, la sensualidad, hermanos, la avaricia, el orgullo, esas cosas son satánicas y al hombre le gustan, pero a Jesús no. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo que pagar por ellas ahí y fue avergonzado por su Padre, hermanos, como si Él hubiera hecho. Como si Él hubiera hecho. Es la sangre, hermanos, lo que ha dejado satisfecho al Señor. Es la sangre por lo cual nosotros podemos ser salvos. Si no hubiera habido sangre y hubiera habido arrepentimiento y fe, no seríamos salvos. Tenía que haber sangre, hermanos. Tenía que entregarse la vida, y la vida está en la sangre. Es un cuerpo sin sangre, no tiene vida. Entonces la interpretación más natural de esta frase es que los beneficios de la propiciación son recibidos por la fe. Somos reconciliados con Dios a través de fe en Cristo Jesús y su muerte sacrificial. Cuando decimos sacrificial, decimos sangrienta. Sangrienta en nuestro lugar. Fe en Cristo Jesús, en su muerte, en su resurrección y en su próxima venida. Si alguna persona cree que Cristo murió pero no cree que resucitó, está perdido. Está perdido. Si alguna persona cree que Cristo murió, que resucitó y que no va a venir, está perdido también. Debemos de creer desde su nacimiento, como estudiábamos. Nacimiento, hermanos, es impresionante que si nosotros podemos llegar a entender, Cristo fue puesto en el vientre de una joven virgen, sin padre, y nació. Hermanos, creo que simplemente con esa idea bien establecida en mis pensamientos tendríamos para caminar en santidad. Mi Redentor no tuvo un padre en realidad terrenal, fue un padrastro, pero fue concebido por el Espíritu Santo. Vivió una vida perfectamente santa, pero era Dios, no era hombre también. Era hombre, resistió las tentaciones. Yo estoy seguro que no únicamente fue tentado en el desierto, hermanos. Fue tentado desde pequeño, desde niño, tentado, tratando de que hubiera un pecado. Entiende esto, si Jesús hubiera cometido un solo pecado, aún de pensamiento, hermanos, esto hubiera fracasado. ¿Y sabes qué? No hubiera resucitado. ¿Por qué? Porque la muerte hubiera demandado
justicia, y se hubiera quedado ahí por ser pecador. Pero nunca pecó. La muerte lo devolvió por ser tan puro y tan santo y sin pecado. Nunca jamás, hermanos, nunca jamás, ni de pensamiento, ni de palabra, mucho menos de acción, el Señor pecó. Es que era Jesús, claro, amén. Era hombre, nació de mujer como tú y como yo. Y tenía hambre, y le dolió la cabeza también. Y probablemente se enfermó de su estómago por el agua contaminada, qué sé yo, hermanos. Pero resistió hasta que su cuerpo fuera expuesto y su sangre fuera derramada hasta la última gota, para poder satisfacer las demandas de su Padre soberano y justo. Soberano y justo. Entonces, para manifestar su justicia, el Señor hizo eso, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, el gran propósito de Dios, hermanos, detrás de la exhibición pública, hay un propósito. No, Dios no es malo, hermanos. Dios no es perverso. Dios no gozaba y veía a su Hijo en la cruz. Había un propósito impresionante, puro y santo, perfecto. Este gran propósito detrás de esta exhibición pública de la muerte de su Hijo era demostrar o probar su justicia. Era eso. Si te preguntan por qué, es que Dios quería demostrar su justicia, probar su justicia. ¿Por qué era necesaria esta demostración, hermano? Ay, hermana, es mucho. ¿Por qué? Pero ¿por qué un padre va a querer atormentar hacia su hijo y exhibirlo? ¿Para qué esta demostración? Esta cláusula, hermanos, que citamos anteriormente, nos revela la respuesta. Por haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pasó por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermanos, es como si el lugar en donde se encerraba todo el río de la ira, de pronto ya no soportó más. Y se abrió. Toda la presa de la ira sobre Jesús. Esa presa que estaba sosteniendo los pecados pasados con paciencia, no soportó más. En su momento justo, conforme al decreto de Dios, se cumplieron las cosas con exactitud y perfección. Por eso el Señor les comentaba en la Santa Cena: ¿hace cuánto tiempo deseaba estar con ustedes aquí? Les pudo haber dicho: ¿hace cuánto tiempo he estado planeando venir a rescatarlos? Toda la ira de mi Padre está a punto de caer. En unas horas seré aplastado por mi Padre y yo lo he deseado, yo quería salvarlos. Es impresionante, hermanos. Yo quiero ser aplastado para que ustedes no lo sean. Yo quiero ser aborrecido para que mi Padre los ame. Yo quiero ser destituido para que ustedes entren a la presencia confiadamente. La misericordia y la paciencia que Dios ha demostrado hacia la humanidad, hermanos. Humanidad pecadora, recuerda bien. Desde la caída de Adán, podría poner en duda su dicho de ser justo. ¿Me explico? Todo el pecado de toda la humanidad pone en duda para muchos la justicia de Dios. ¿Por qué aguantó tanto? ¿Por qué aguantó? ¿Por qué soportó tanto? Por paciente. Todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos desde Adán, ¿qué crees? Se estaban acumulando en la presa de la ira de Dios. Se estaban acumulando. Todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos fueron sobre Jesús. Sobre Jesús. Desde Adán. La traición de Eva, hermanos, sobre Jesús. Algunos dicen que cuando están muriendo, ven todos sus pecados como en una película. Algunos ven su historia, pero algunos otros dicen que ven su historia, se están ahogando y ven todos sus pecados. Creo que Dios los guía al arrepentimiento, que tiene que ir a la fe en Cristo. Pero podríamos decir entonces que el Señor Jesucristo, siendo omnisciente como Dios, habrá visto todos los pecados de toda la humanidad de todos los tiempos, hermanos, en la cruz. ¡Wow! Sintiéndose traicionado, sintiéndose humillado, sintiéndose abandonado,
Hermanos, sintiendo lo que siente una mujer o un hombre cuando su pareja es infiel, ese dolor de la muerte o el homicidio, o del robo, o del secuestro, o de la violación, el terror de estar enfermo terminal, porque ciertamente Él llevó todas esas cosas en la cruz. Todo sumado en totalidad, ahí puesto. Es impresionante. Impresionante. Transgresiones, enfermedades, dolores, todo en la cruz. Como una película, hermanos, de pura pudredumbre, de puro olor a muerte. En Jesús. Y muchos piensan, hermanos, que Dios ha sido injusto por no derramar su ira. Algunos hombres dispensacionalistas, sionistas que se dicen ser cristianos, que tú reconoces porque únicamente hablan del Apocalipsis. Y la ira y el fuego y el pudor. Y se les olvida que ellos intentan como que el cristiano se asuste. Al contrario, el verdadero cristiano ya ha entendido que toda esa furia cayó sobre Cristo y el cristiano dice, Señor, ya ven, Señor, estoy enfadado de ver a mis hijos pecar, estoy enfadado de airar, estoy enfadado de ser pecaminoso en mis pensamientos, en mi corazón, Señor, yo sé que esto a ti no te agrada, ya ven pronto. Ya llévame contigo, Señor, a la gloria eterna, a la vida eterna, a vivir en plenitud total. Total, porque aquí jamás podremos estar en total plenitud en cuanto a las cosas de Dios. Pero allá sí, hermanos. Y creo que aún faltará, porque el Señor es infinito. El Señor es infinito. Todos, hermanos, Adán y Eva merecían muerte. Pero ¿qué pasó? Les fue concedida vida. Dios fue injusto. Oye, Adán y Eva pecaron. De hecho, la culpa podría ser de ellos, de todo esto. Y el Señor los dejó vivir muchos cientos de años y aún los cubrió de pieles. Esa piel es una sombra de Jesús. Les fue concedida vida, hermanos. El mundo entero debió haber sido destruido durante el tiempo del diluvio, ¿verdad? Pero Noé, el pecador de Noé y su familia fueron salvados. El mundo entero tenía que ser destruido porque el mundo entero estaba bajo pecado. Pero Noé y su familia fueron salvados. La rebelión constante del pueblo de Israel contra Dios, hermanos, debió haber resultado en destrucción de toda la nación. ¿Qué Dios es injusto? Solamente un juez injusto deja ir ladrones de la cárcel. ¿Dios era injusto? Dios no hizo nada con Israel y eran pecadores. Eran pecadores, hermanos. Todos ellos. Todos los representantes de las tribus, hermanos, pecaron terriblemente contra Dios. ¿Qué pasó? David, vemos también que no debió haber sido perdonado, debió de morir, hermanos, por sus crímenes de adulterio, fornicación y asesinato. ¿Cómo puede entonces Dios ser justo y aún mostrar misericordia para aquellos que deben ser condenados? ¿No que tu Dios es justo? Claro que es justo. Todas esas cosas, hermanos, la respuesta a esta pregunta se encuentra en la muerte y el sufrimiento de Cristo Jesús. Todos esos pecados, todos esos hombres y mujeres a lo largo de todos los años que vivieron como si Dios fuera injusto, no recibiendo lo que merecían, aún tú y yo estamos vivos. Aún el pecado que hasta hoy practicamos, aún conociendo que Cristo murió, solo y únicamente porque Cristo cargó nuestros pecados en la cruz. Es por eso que puedes continuar pecando y no pasa nada. ¿Que hay consecuencia? Claro que hay consecuencia. Tarde o temprano el cuerpo demandará. El mismo pecado va a florecer, pero podemos seguir haciéndolo sin perder la salvación los que son salvos, porque Jesús pagó, hermanos. En totalidad. Entonces, ¿cómo es posible que un Dios justo muestre misericordia para aquellos que deben ser condenados? A ver, ¿por qué no ha destrozado el mundo? Pues porque Cristo fue expuesto por el pecador. Y está siendo paciente el Señor. Esta respuesta, hermanos, se encuentra solo en el sufrimiento de Jesús. Para cualquier respuesta, aun cuando tu dolor de cabeza se va, como te he dicho antes, es por el sacrificio de Jesús. Cuando se te quitan las ronchitas que te salen ahí por haber intoxicado algo tu cuerpo, es por Jesús.
Aun cuando tienes provisión de más en tu casa, en tu hogar, comida en abundancia, es por Jesús. Porque si lo ponemos en balanza, lo que merecemos, no tendríamos nada, hermanos. Es por Jesús. Alabado sea el Señor. Hermanos, la larga paciencia de Dios para con el pecado de su pueblo desde Adán no fue resultado de la apatía o de la injusticia de Dios. La larga paciencia, hermanos, no es que Dios es apático o injusto, sino que estaba fundamentada en la futura venida de Cristo para morir por su pecado. Así como hemos dicho antes, que aquellos que fueron salvados del Antiguo Testamento fueron salvados a crédito. También todos los pecados de todas las personas no eran enjuiciados y castigados, hermanos, como tal, todos los pecados, porque Cristo pagaría después por ellos. Cristo pagaría después por ellos. Por eso veremos más adelante, Cristo es la redención, el Redentor, pero también el rescate. Cristo es el Redentor, pero también el rescate. Cristo es aquel del equipo del gobierno que va y rescata a los secuestrados, pero también como si pagara el rescate. Cristo no únicamente viene y nos saca del apuro, sino que Cristo paga por nuestra culpa. Todo esto, hermanos, está fundamentado en la futura venida de Cristo para morir por su pueblo. La misericordia, la paciencia y el perdón que Dios dio a sus santos del Antiguo Testamento solo es posible porque Cristo vendría y moriría por todos ellos. Por eso comentábamos el domingo, cuando el Señor está en el monte de la transfiguración y llegan Moisés y Elías con él. Te aseguro que estaban ellos temblando de gozo sabiendo, ya llegaron a pagar por completo mi deuda. Estaba a crédito. Ya está bien el Señor. Aún esas cosas, hermanos, Cristo las llevó en la cruz también. Y no te hagas el santo, que tú andabas también ahí danzando detrás de los monos. Cristo es bueno, hermanos. Pero todas esas cosas, hermanos, son posibles por Cristo. Todas, absolutamente. Cristo vendría y moriría por todos ellos. Elías y Moisés estaban con Cristo ahí. De verdad, mi Señor, ya vas a ir. Ya no tengo deudas con el Padre. Ya vas a pagarlas. Las pagó, hermanos. Tu tranquilidad y la mía en cuanto a nuestra salvación no es en cuanto a mi comportamiento como tal, es en cuanto al comportamiento perfecto del Señor Jesús, hermanos. Sin echar de menos la obediencia al Señor. Porque he contemplado lo que Él hizo en la cruz. Yo no puedo vivir como un rebelde. Eso únicamente es para los muertos. Los que vivimos en Cristo Jesús ponemos manos a la obra, pues hemos entendido lo que el Señor hizo. Y aún el poner las manos a la obra es en contra de nuestra voluntad. Movemos nuestras piernas del pecado, hermanos. Movemos nuestros ojos a Cristo del pecado. Paramos nuestras manos del lugar en donde no deben ir y las llevamos en alabanza al Señor. Porque soy un miserable pecador que tiene carne, que la carne desea ser alimentada por más carne, por pecado. Pero luchamos, recordando que Cristo ya venció. Es muy diferente pelear una guerra que no sabes si se va a ganar o no, o que yo te diga, ve a pelear, la guerra está ganada, no vas a morir, vivirás. Peleas, pero confiado que no morirás. Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso es, hermanos. Cristo pagó. Cristo pagó. Cristo pagó. Y mi motor o lo que me motiva es que Cristo pagó. Que yo ya no me escondo bajo un árbol como Adán de Dios. Sino ahora yo salgo y le digo, sí, Señor, soy un miserable pecador, pero tú decidiste salvarme. Te agradezco, Dios mío, por haberme salvado. ¿Qué haré yo? Aquí estoy, heme aquí. ¿Qué quieres que haga yo? Es una belleza. La consecuencia del rociamiento de su sangre son obras. Son obras, hermanos. Aquellos hombres que algún día ponía un ejemplo de un estudio de un pastor, que estaban el día que el ángel de Jehová
que la Biblia no dice ángel de la muerte, lo hemos llamado así, pero es el ángel de Jehová. Y pasó por los primogénitos, dan la señal de poner sangre en los dinteles, y un pastor explicaba acerca de la seguridad de la salvación, y decía, ¿quién fue salvo? Hay 2 casas ahí, tienen sangre en los dinteles de la puerta. Unos están temblando de terror porque el ángel de Jehová viene con furia y tiene niños. Y la otra casa están cenando de lo más a gusto su cordero, tranquilos cantando. ¿Cuál de las 2 casas es salvada? Las 2. Porque dependía de ellos, no, dependía de la sangre. ¿Qué es lo que ocasionó que ellos entendieran que la sangre dejaba por satisfecho al Señor? Que la siguiente cena ya no tuvieron más temor. Ellos comprobaron que la sangre de Jesús era suficiente, hermanos. Que era suficiente. Ya no se volvió a repetir la historia de la casa con terror. A ver si la segunda vez ahora sí no llega. Ellos entendieron que la sangre de Jesús era suficiente para apaciguar la ira del Padre. La confesión de fe Westminster, hermanos, declara, dice, aun cuando la obra de la redención no fue consumada por Cristo, sino hasta después de su encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de ella fueron comunicados a los elegidos en todas las épocas transcurridas desde el principio del mundo en y por medio de las promesas, tipos, sacrificios en los cuales Cristo fue revelado y señalado como la simiente de la mujer que herirá a la serpiente en la cabeza y como el cordero inmolado desde el principio del mundo, siendo Él mismo ayer, hoy y siempre. Es decir, lo que dice la confesión es que aunque no se consumaba en totalidad el sacrificio de Jesús expiatorio, todos los hombres del pasado, por revelación divina o por las mismas escrituras, estaban confiando en la promesa de la simiente de la mujer de Génesis 3:15 que aplastaría las obras de Satanás. Y eso era su ilusión, su esperanza. Vendrá un redentor, vendrá un redentor, vendrá un redentor y aplastará la cabeza de la serpiente. Hermanos, este redentor vino. Y no solo vino, sino que aplastó la cabeza de la serpiente. Entonces, con la mira de manifestar este tipo de justicia en este tiempo, hermanos, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Con la mira en manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justificará al que es de la fe en Cristo Jesús. Hermanos, en el sufrimiento del Señor Jesús, en su muerte en el Calvario, todo obstáculo que pudiera prohibir que el Dios justo perdonara a su pueblo pecador, ha sido removido. Todo obstáculo que no permitía que Dios justo perdonara a los pecadores, fue removido. En la cruz del Calvario, todos los muros de separación y los puentes que nos separaban de Dios fueron quitados y los puentes fueron puestos. Por eso el Señor dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ya no únicamente entran judíos, ya no únicamente entran los sacerdotes cada año, ahora entran todos. Todos pueden entrar al Señor, hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, todos pueden entrar. Asesinos, secuestradores, infieles, odiosos, mentirosos, todos pueden entrar y ser lavados con la sangre del Cordero. Ya no hay barreras, hermanos. Todo lo que podía prohibir que un Dios justo perdonara a su pueblo pecador se removió. Hermanos, ahí Dios demostró su justicia, castigando justamente el pecado de su pueblo, satisfaciendo sus demandas de justicia y apaciguando su ira. Ahí en la cruz, el Señor, hermanos, demostró su justicia, cargando el pecado del pueblo en Cristo Jesús, satisfaciendo sus demandas de justicia y apaciguando su ira. En Jesús. Él hizo, hermanos, nuestro Señor Jesús, un camino de salvación para nosotros. ¿Cómo lo hizo? Tomando nuestro lugar en el momento del castigo. No solo lo hizo y pasen, sino que Él se entregó, hermanos. Él se entregó. Él pudo extinguir, me gusta imaginarlo así, como un extintor el fuego. Él fue lo que hizo con la ira de su Padre.
Él detuvo y apagó el fuego de la ira que nos correspondía a nosotros, hermanos, con su propio cuerpo. Con su propio cuerpo. Y por esta razón, si alguna vez te preguntabas o no quedaba claro, Dios puede justificar a su pueblo sin contradicción a su propia santidad y justicia. Por esa razón de que Cristo fue exhibido públicamente y cargó los pecados de todo su pueblo, es que su pueblo quedó justificado sin contradecir la santidad y la justicia de Dios. El Señor nos rescató, hermanos, y pagó por el rescate. El Señor nos rescató y pagó por el rescate. Vamos a orar, hermanos.